Bien, entonces, esto es lo último que habíamos hecho. Y pues a partir de este momento, entonces, continuamos con eh, el desarrollo del tema, ¿de acuerdo? Habíamos hablado sobre las energías con las cuales el electrón en cualquier átomo hidrogenoide puede moverse alrededor de su núcleo y veíamos que corresponde a un espectro discreto, motivo por el cual hablamos de una cuantización de la energía. Y vemos que existe un valor mínimo que es conocido como el estado fundamental de energía, y así sucesivamente los respectivos estados excitados de energía. Todos estos valores pueden obtenerse según esta regla, ¿verdad? Que para el caso del átomo de hidrógeno, este número E sub 0, pues nos da traducido a electronvolts este valor. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. También habíamos hablado de la densidad de probabilidad, y ahora pues vamos a hacer un poco hincapié sobre la densidad de probabilidad radial y de las soluciones de la ecuación de Schrödinger a la parte radial, es decir, de estas funciones R de NL, ¿no? Ok, acá yo tengo un resumen de esas funciones. Están regadas por toda la literatura, es decir, estas funciones son las que, si ustedes recuerdan, eh, estamos hablando de estas, ¿verdad? Cuando pensamos nosotros en la parte radial, tendríamos el R de 1, 0, el R de 2, 0, de 2, 1, de 3, 0, 3, 1, 3, 2, ¿verdad? Cuando hablamos de R. ¿Por qué? Porque solo depende de los números n y l. Entonces, cuando hablamos de la función en la parte radial, tendríamos soluciones de R de 1, 0, de 2, 0, de 2, 1, 3, 0, 3, 1, 3, 2 y así sucesivamente. Por lo menos las que corresponden a estas son las que estoy poniendo a continuación. ¿Verdad? Aquí creo que hay un cierto error, ¿de acuerdo? Aquí debería haber un 2. Aquí debería haber un 2. Y esto debería ser 3 por 2, o si ustedes quieren, raíz de 6, ¿ya? Por favor, van a verificar ese aspecto, ¿de acuerdo? Es decir, en vez de ser como les estoy mostrando, en vez de que sea 1 sobre la raíz de 3, esta función, creo, y lo corregí alguna vez, pero creo que ese factor es ese factor, ¿ya? 1 sobre 2 raíz de 6, en vez de ser 1 sobre raíz de 3 simplemente, ¿ya? Pero luego, para todas estas funciones en la parte radial, pues ahí está las funciones respectivas. Por supuesto que con 4 también existen esas funciones, pero se pueden encontrar, digamos, esas funciones en la literatura sin mayor problema, ¿de acuerdo? Entonces, un pequeño listado para que ustedes lo tengan, está disponible acá, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa con la densidad de probabilidad de estas funciones? Ahí está.
Habíamos dicho nosotros que la densidad de probabilidad radial estaba dada por la expresión R cuadrado R de N L de R, ¿verdad? R cuadrado por el módulo o la norma, como quieran ustedes, de R de estos números elevado al cuadrado. Esta es la densidad de probabilidad radial. Bien, ¿qué es lo que nos dice la densidad de probabilidad radial? Lo que nos está diciendo es, si nosotros pensáramos de la siguiente manera, a ver, aquí está el núcleo, y radialmente al mismo, radialmente, en cualquier dirección, ¿ya? En cualquier dirección. Yo lo voy a poner de esa manera, ¿de acuerdo? Radialmente al mismo, esto es R, ¿ah? Esto nos está indicando a nosotros, repito, no importa hacia dónde, lo que interesa es la distancia desde el núcleo, a partir del núcleo y hasta el infinito, donde hay cierta probabilidad de encontrar al electrón moviéndose. A ver, tenemos ciertos ejemplos. Cuando n es igual a 1 y L es 0, claro, tenemos el R de 1, 0 de R, ¿verdad? El R1, 0 de R. Ahora, si tuviéramos que hallar la densidad de probabilidad para esta función, entonces esa densidad de probabilidad radial se escribiría como R al cuadrado por el módulo de esto elevado al cuadrado. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros dibujamos todo en función de A sub 0, que ya les he dicho, es el radio de Bohr, esto graficado, esta es la variable R, esto es la densidad de probabilidad radial. ¿De acuerdo? ¿Para quién? Para este estado. Estamos hablando específicamente de esto. ¿Ah? Esto es R sobre A sub 0. ¿De acuerdo? R sobre A sub 0. O sea que esto es adimensional. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos está dando? Nos está dando esta curva. ¿Qué nos está diciendo? En otras palabras, hay una distancia desde el núcleo que es A sub 0, nos está diciendo, en el cual la probabilidad de que el electrón se encuentre alrededor del núcleo es máximo. Aquí es lo que nos está diciendo. ¿Ah? Cuando R sobre A sub 0, esto es 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es 1. Esto aquí es 1. Como es el cociente R sobre A sub 0, nos está diciendo eso. Radialmente hablando, a esta distancia es que la probabilidad de encontrar al electrón alrededor del núcleo es máximo. Eso nos está diciendo. Pero nos dice algo también, que antes de esta distancia también hay una cierta probabilidad, como ustedes se están fijando, pero va disminuyendo progresivamente hasta que se hace 0 justo aquí, ¿verdad? Pero también en el otro sentido, va disminuyendo, aunque no se hace 0, pero va disminuyendo a medida que nos vamos alejando.
Yo quiero pensar de esta manera cuando hablamos de la densidad de probabilidad radial, que es muy instructivo. ¿Ya? Si nosotros agarráramos al electrón, ¿ya? Ahí está. Si nosotros agarráramos a nuestro electroncito, este va a ser nuestro electrón, y con la ayuda de algún instrumento hacemos polvo de este electrón, ¿ya? Agarramos un rallador y pues rayamos a nuestro electroncito. ¿Qué va a quedar? Va a quedar, pues, una vez rayado, esto se va a convertir en polvo, ¿ah? Partículas muy pequeñitas de nuestro electrón, es decir, pedacitos infinitesimales de electrón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar esto y lo vamos a esparcir sobre esta raya en negro. Vamos a agarrar este polvo y lo vamos a soltar desde aquí hasta el infinito. ¿Ya? Esto que estamos viendo acá me está indicando una cosa simplemente, de que la cantidad de ese polvito que hay acá es pequeña, pero la mayor cantidad está por aquí. La mayor cantidad de polvo que tendríamos que dejar sería esta que se encuentra a esta distancia. Y luego disminuiría la cantidad de polvito de electrón que dejaríamos hasta el infinito. ¿Ah? Y así sucesivamente. Se entiende, ¿verdad? Cuando nosotros queremos describir el movimiento del electrón alrededor del núcleo, en la perspectiva de la mecánica cuántica, por favor, ya no hablamos de un cuerpo que se está moviendo alrededor del otro a semejanza de lo que ocurre con los planetas moviéndose alrededor del Sol. No, por favor, no. El hecho de que no podamos saber con exactitud dónde está, pero sí debemos entender como una distribución de probabilidad la presencia de este en algún lugar. Cuando hablamos de la densidad de probabilidad radial, tal vez es conveniente pensar de esta manera. Si hubiéramos pulverizado a nuestro electrón y ese polvo tuviéramos que depositar sobre esta línea negra que representa la distancia radial del núcleo al infinito, entonces la mayor cantidad de ese polvo del electrón estaría situado alrededor de A sub 0. ¿Ya? No quiere decir que no hay una cantidad más cerca, que no hay una cantidad más lejos, pero según esto que estamos viendo, pues la mayor está depositado aquí. Ahora, ¿dónde se encuentra el electrón? No puedo decir que está acá, no puedo decir que está acá, ni en ningún punto, pero podemos decir que con mayor probabilidad se encuentra alrededor de esa distancia, es decir, A sub 0. ¿Está claro? Bien, entonces, fíjense que para cada una de esas funciones hay una respectiva densidad de probabilidad radial, ¿verdad? Esta es la otra. ¿Cuál es esta? Esta es la densidad de probabilidad radial cuando n es 2 y L es igual a 0. En otras palabras, este eje sería, ¿qué cosa? Perdón. Esto sería R al cuadrado por
módulo de R de 2, 0 de R. Módulo elevado al cuadrado. Eso dibujado en función de R sobre A sub 0. Fíjense qué es lo que está diciendo. Ya no es este caso. Ya no es así. Esto sucede cuando n es 1 y L es 0. Esto que hemos mostrado sucede en este caso. Para este caso, ¿qué está diciendo? Que si hubiere pulverizado, a esta distancia hay una cierta probabilidad que es importante, ¿verdad? No estoy diciendo que en otros puntos no haya probabilidad de que el electrón esté ahí, pero se nota en el gráfico que justo por esta distancia que corresponde a 1, hay una probabilidad que no es despreciable de que el electrón esté por ahí. Pero según esto, a esta distancia hay la mayor probabilidad. Y así respectivamente para todos los valores. Fíjense cómo cambia la distribución de probabilidad dependiendo de los números n y l, que como ya hemos discutido son números cuánticos. Preguntas, por favor. Si tuviéramos que completar, el de este sería r cuadrado módulo de r de 2, 1. Y este sería el de 3, 0, 3, 1, 3, 2. Claro, para cada uno de ellos, pues la cosa va cambiando, ¿verdad? Va cambiando. Pero hay una regla de cambio, ¿no? Miren, por ejemplo, toda vez que L sea 0, digamos, para N1, pero L 0, ¿ah? Fíjense, N1, L 0, miren. N2, L 0, miren. N3, L 0, miren qué es lo que está ocurriendo. N1, una joroba. N2, 2 jorobas. N3, 3 jorobas. Pero la joroba más grande es aquella que está más alejada. En el primer caso, una joroba, entonces no hay con quién comparar. Pero en el caso N2 hay 2 jorobas, la joroba que está más alejada del núcleo es la joroba más grande. Cuando hay 3 jorobas, pues va creciendo a medida que nos vamos alejando. ¿Ah? Esto es muy importante, por favor. Vamos a ver, cuando hablemos de la densidad de probabilidad angular, con qué está relacionada esta situación. Pero por favor, ya con esto que acabamos de explicar, debería más o menos uno tener una imagen. Les he dicho, si pulverizamos y estamos hablando de esta distribución, entonces hay una distancia en la que hay una cantidad de polvo apreciable. Pero hay otra distancia, digamos por acá, 5 veces A sub 0, en la que hemos depositado la mayor cantidad del polvo de este electrón. Pero hay polvo en todo la línea en negrita, ¿verdad? Hay polvo regado pues en todo lado. ¿Qué quiere decir? Que hay probabilidad de que nuestro electrón esté por ahí, pero aunque sea baja, pero existe. Claro que en estos puntos donde vale 0, evidentemente la probabilidad va a ser igual a 0. ¿No? Ahí está. Quiero entonces, por favor, advertir una cosa.
que cuando ustedes deriven esta función de densidad de probabilidad respecto a R, ¿verdad? E igualan a 0, pues van a encontrar los máximos. ¿Y qué quiere decir eso? Los puntos respecto a los cuales la función se hace máxima. A ver, siendo que es la densidad de probabilidad radial, cuando yo derive esa función respecto a R e iguale a 0, ustedes saben muy bien matemáticamente que esto conduce a valores de R para los cuales esta función toma máximos, pero también mínimos. ¿Ah? A ver, si yo derivara esta función, esta de aquí, e igualara a 0, seguramente encontraría R igual a 0 como una posible solución de esta ecuación. Claro, eso es un mínimo. Pero también R infinito sería 0. Ese es el otro mínimo. Pero también encontraría R igual a sub 0 un máximo. Todos esos puntos van a salir de derivar esta función e igualar a 0. La condición de máximos y mínimos. Si yo derivara esto, ¿cuántos puntos encontraría? Si derivara esta función, encontraría este punto y el infinito, como mínimos. Pero máximos 2, ¿verdad? 2 máximos. Y así sucesivamente, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Otro aspecto que es importante es el asunto del valor medio. ¿Qué pasa si nosotros queremos calcular el valor medio de R? Hablaremos de esta situación. ¿Dónde está el valor medio de R en esa función? Matemáticamente uno no se hace ningún problema, pues, para evaluar el valor medio. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica, tampoco es un problema calcular el valor medio de la coordenada R. ¿A qué sería igual? A ver, ¿alguien podría decirme cómo calcularía yo el valor medio de R? Ya sabemos cómo calcular los máximos y los mínimos, pero alguien podría decirme eh, cómo calcular el valor medio de una función cualquiera. En este caso estamos hablando del valor medio de la posición del electrón radialmente hablando. ¿Sería igual al valor máximo o sería otro valor? ¿Qué dice? ¿Y cómo hallaríamos? A ver, aquí tal vez podríamos hacer eso. No, mejor vamos a usar. Ya, mejor. Ponemos acá. El valor medio de la posición de nuestra partícula sería igual a la integral sobre todo el espacio de la función de onda de nuestro sistema R operador
por la función evaluado en todo el volumen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que esta función está normalizada. Es que quiere decir que el denominador debe ser igual a 1. Ya hemos visto que toda vez que se cumple la condición de normalización, el valor medio de una determinada cantidad, pues está dado por esta expresión, ¿verdad? Siendo que el operador de R es simplemente R, entonces esto es equivalente a decir lo siguiente. La integral sobre el volumen de R del módulo cuadrado de nuestra función en todo el espacio. Pero ya hemos visto nosotros que el módulo cuadrado de la función de onda es simplemente igual al módulo al cuadrado de nuestra función de R, tita y phi. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué sería igual esto? Esto sería igual a, perdón, estoy olvidando esto. Sería la integral en el volumen de R por el módulo cuadrado de la función, que ahora yo lo voy a expresar como R de NL módulo elevado al cuadrado por el módulo elevado al cuadrado de la función de LM sub L de tita phi y el elemento de volumen, ya hemos visto, es R cuadrado de R por el diferencial de ángulo sólido, ¿verdad? Entonces, eso me daría igual a ¿qué? R por R, R cubo. Entonces, la integral de 0, en R estoy hablando, a infinito, de R elevado al cubo, por el módulo de R de NL de R. Diferencial de R. Por la integral de 0 a 4pi del módulo de L M sub L de tita phi módulo al cuadrado diferencial de ángulo sólido. Como ya hemos visto, esto obviamente es igual a 1. ¿Por qué? Por la condición de normalización. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el valor medio de R lo podemos calcular de esta forma. Ahí está. ¿Ah? Eso. Dicho de otra manera, en términos de la densidad de probabilidad radial, el valor medio de R va a ser igual a ¿qué? A la integral desde 0 hasta infinito de R por la densidad de probabilidad radial diferencial de R. Eso. Claro, donde la densidad de probabilidad radial pues, es R cuadrado por R de NL de R. Ahí está. Eso. Esta es la forma. ¿Ya? Para calcular. Si ustedes desean, deberían poder hacerlo para este caso o para cualquier otro caso. Les sugiero que lo hagan, por favor. ¿De acuerdo? Consultas.